Somos Eje Central y hoy te traemos nuevas reformas en la Ley de Comunicación y su impacto en los medios comunitarios. El día de hoy tenemos a Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confiniai, coautor del libro Estallido, La Rebelión de Octubre en Ecuador con Leonidas Issa, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Central del Ecuador y es máster en Biodiversidad en Bosques Tropicales en España. Eje Central. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a una edición más de Eje Central. Mi nombre es Alex Cordero y la temática que abordaremos el día de hoy es la reforma a la Ley de Comunicación y su impacto en los medios comunitarios. Para ello, tenemos como invitado a Andrés Tapia, quien es dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Bienvenido. Muy buenas tardes con todos los amigos. Muchas gracias por este espacio para poder compartir y conversar sobre muchas experiencias. Como lo decía Alex, mi nombre es Andrés Tapia. Soy dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confiniai. Bueno, empecemos. Desde su punto de vista, ¿qué tan necesaria sería esta reforma a la Ley de Comunicación? Bueno, realmente para nosotros fue una sorpresa el tema de que el nuevo gobierno de Guillermo Lasso presente una propuesta de ley denominada Ley de Libertad de Expresión. Claro, a primera vista es el nombre, digamos, aparentemente tendría que ver con la libertad de expresión, pero luego ya cuando lo revisamos a fondo, realmente se omiten muchísimos de los articulados que se encuentran en la vigente Ley Orgánica de Comunicación LOC. Recordemos que la Ley Orgánica de Comunicación, que todavía sigue vigente, independientemente de que se haya presentado esta propuesta por parte del Ejecutivo, recoge una serie de planteamientos desde el sector de la comunicación comunitaria y si bien siempre va a ser perfectible, puede irse mejorando, recoge aspectos importantes que son resultado de luchas históricas, no solo del movimiento indígena, sino de los distintos sectores de la comunicación comunitaria, y por ello nos ha preocupado que la nueva propuesta de ley omite gran parte de esos artículos y sobre todo que pueda poner en riesgo políticas de acción afirmativa que son las que precisamente en la actual LOC se han obtenido y que han permitido de alguna manera ir realizando avances en cuanto a la comunicación comunitaria. ¿Cree usted que las nuevas reformas a la Ley de Comunicación afectarían al trabajo que realizan los medios comunitarios? Sí, nosotros tenemos algunas preocupaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con políticas de acción afirmativa. ¿Qué son estas políticas de acción afirmativa? El proceso de la comunicación comunitaria es resultado de una fuerte demanda de los sectores sociales por acceder a medios comunitarios, por cumplir lo que está estipulado en la ley de que un 34% de las frecuencias sean para medios comunitarios, algo que en la práctica no se lo está cumpliendo. Pero creemos que al retirar varios de los artículos que están en la actual ley vigente, se puede correr el riesgo justamente de omitir o de retroceder en derechos conquistados a lo largo de estos años. Recordemos que la actual ley viene de un proceso larguísimo de discusión desde el año 2009 prácticamente, en el que fue aprobada. La reforma, que es la que se aprobó hace 2 años atrás, ya recoge muchos de estos principios de acción afirmativa y a nosotros sí nos preocupa realmente que estos principios que de alguna manera resarcen derechos que habían sido, sobre todo de pueblos y nacionalidades que históricamente han sido sectores marginados, que se pueda perder o se pueda hacer una ley, la nueva propuesta de ley, una ley regresiva en cuanto a materia de derechos, sobre todo de políticas de acción afirmativa. Entonces a nosotros sí nos ha generado bastante preocupación esto, no solo desde la organización indígena o no solo desde la Confiniai en este caso, sino realmente desde todo un frente de la comunicación comunitaria
donde están articulados también el sector de la academia, sobre todo las universidades, las radios comunitarias, radios populares, también medios digitales. Entonces, hay esta preocupación colectiva en torno a la presentación de la pronta, ¿no?, de la Ley de Libertad de Expresión, que realmente fue la primera presentada por el gobierno y sobre todo hemos visto ahí con preocupación temas como la autorregulación, entre otros, que pueden generar puntos de conflicto y contradicciones, digámoslo así, ¿no? ¿Qué derechos específicamente se verían vulnerados tras esta nueva reforma? Bueno, como lo había señalado, sobre todo políticas de acción afirmativa. ¿Qué nomás se inscribe aquí? Por ejemplo, los medios comunitarios ya partimos de una desventaja, podríamos decirlo así, en comparación con los medios comerciales. ¿Por qué? Porque un medio comercial, lógicamente, tiene la posibilidad de competir en el mercado por el tema de pautaje, entre otros, pero para un medio comunitario que pertenecemos a organizaciones sin fines de lucro, pues realmente el obtener este tipo de beneficios siempre se convierte, termina siendo más adverso. Entonces, de alguna manera, las políticas de acción afirmativa permiten, ¿no es cierto?, que haya un tratamiento especial para medios comunitarios en el cual, por ejemplo, la exoneración de pagos, ciertos pagos, la facilidad también para la adquisición de equipos, entre otros. Perder esto, obviamente, para un medio comunitario nos pondría en una situación de vulnerabilidad y también en una situación de desventaja al compararlo con un medio comercial. Entonces, estos son algunos de los aspectos. También el tema de que la franja publicitaria o exista, ¿no es cierto?, la posibilidad de reproducir contenidos, reproducir materiales en las lenguas originarias de acuerdo a los usos y costumbres o a los idiomas ancestrales. También esto que pueda de alguna manera retrocederse en ellos sería también una desventaja. Y otro de los temas tiene que ver con la asignación directa de frecuencias a nacionalidades. Recordemos que en el año 2000, entre el año 2009 y 2011 se entregaron 14 frecuencias de radio de manera directa a las nacionalidades, las cuales no han sido, se entregaron las frecuencias, pero todavía no se cuenta con los títulos habilitantes para 15 años. Entonces, la asignación directa de frecuencias que está estipulada en la actual LOC, que se retroceda en torno a ese derecho que está ya consagrado ahí en la ley vigente, que se pierda ese derecho, pues prácticamente sería algo sumamente preocupante para las nacionalidades que obtuvieron estas frecuencias en el año 2011 y que hasta el momento no tienen el título final. Una regulación que se pretende mantener es la asignación de frecuencias en el espectro radioeléctrico a través de concurso público. En este sentido, ¿qué tan transparentes y confiables son estos procesos y qué se hace para llegar a ellos? Bueno, realmente no podríamos dar un número de cuántos medios comunitarios han accedido a frecuencias, pero sí son muy pocos en comparación con la cantidad de frecuencias que se entregan, ¿no? Cerca de 1000 frecuencias. Bueno, esto tendría que responderlo a Arcotel, porque es la instancia que realizó el concurso de frecuencias, pero lo que sí puedo señalar es que, por ejemplo, en el actual concurso, bueno, en el concurso de frecuencias que acaba de pasar, nosotros obtuvimos nuestra frecuencia. Acabamos de cumplir con todos los requisitos legales para operar normalmente, para salir al aire. Entonces ha sido un proceso largo desde el año 2019 que se abrió el concurso, en el transcurso del 2020 que participamos y ganamos hacia el mes de agosto, hace casi un año atrás ya, y luego regularizar todos los temas hasta que podamos salir al aire, que lo haremos en el transcurso de este mes de agosto. Entonces, este es el ejemplo solo de nuestra radio, La Voz de la Confeñae, pero imagínate la cantidad de radios que tienen todavía, no han logrado todavía obtener el título habilitante porque no han podido concursar en el concurso de frecuencias o porque no se ha abierto un nuevo concurso de frecuencias, o en otros casos, comunidades, organizaciones, asociaciones o colectivos que también pueden concursar, pero que por una falta de acceso a la información de pronto no tienen la información suficiente para poder concursar, y también porque hay costos para el concurso, generación de toda la documentación, los estudios técnicos, eso tiene un costo, hay que hacer una inversión realmente. Entonces muchas veces las comunidades o las organizaciones no contamos con los recursos y pues finalmente nos quedamos sin concursar, que es algo que ha pasado en el último concurso que hubo, ¿no? En nuestro caso en particular hemos logrado obtener todos los requisitos de ley y estamos
normalmente con la legalidad, pero no es el caso en una gran parte de las comunidades o territorios que quisieran acceder a una frecuencia, pero que por todas estas limitaciones, pues prácticamente no lo logran. ¿Qué opinión tiene el movimiento indígena, la CONAIE, acerca de las nuevas reformas de la Ley de Comunicación? Bueno, de alguna manera ya lo he respondido. Nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta que se ha presentado. Se elimina gran cantidad, decenas de artículos. Entonces, esto para nosotros lo interpretamos como que puede haber un retroceso en los derechos adquiridos, sobre todo en políticas de acción afirmativa. En el tema de la autorregulación también nos preocupa, sobre todo por los últimos hechos que se han presentado, como es el caso de la posta, ¿no? Con las declaraciones que se hicieron. Entonces, claramente se ve que el medio, de acuerdo a las conveniencias que tenga, pues sin una política de autorregulación, finalmente termina como actuando, digamos, a una libre interpretación, y que al no existir, una regulación al respecto, puede conllevar a situaciones como las que ocurrió, ¿no? Con el medio de la posta, con estas graves injurias, podríamos decir así, o estos calificativos contra el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Entonces, todos estos son varios de los puntos que nos parecen sumamente preocupantes, y por eso nosotros hemos solicitado que no es una ley que responde a las necesidades actuales, y más bien la ley vigente, con las reformas que se puedan hacer, es lo que debería proceder. ¿Qué criterios considera usted que debería contemplar la autorregulación de un medio? Sobre todo que los contenidos se adapten, ¿no es cierto?, a la idiocultura, a la realidad sociocultural que tiene el país, y obviamente a sus particularidades, porque estamos hablando de un país con diversidad de culturas, no solo en la parte indígena, sino en la parte afro, un montón de sectores. Entonces, tiene que pesarse todos esos criterios, tiene que adaptarse a estas realidades, porque en caso contrario estaríamos teniendo pues simplemente una ley que no termine ejecutándose en el plano práctico, en el plano concreto y material de la vida común de los ciudadanos. Finalmente, Andrés, ¿cuáles son los puntos que usted modificaría o añadiría a una ley orgánica de comunicación? Nosotros creemos, uno es el tema de garantizar las políticas de acción afirmativa, pero creemos que se puede ser más ambiciosos incluso en eso, porque si bien es importante las cosas que están incluidas en la actual ley, debe o puede también avanzarse mucho más. Pero sobre todo en el hecho de que realmente puede existir un real cumplimiento de lo que está establecido en el porcentaje de las frecuencias. Hay un 34% de acuerdo a la ley de frecuencias para medios comunitarios, pero no existe, no tenemos el 34%, es decir, está estipulado en la ley, pero tal vez accedamos ni al 10% de estas frecuencias. Entonces tiene que haber una política integral que permita el acceso a la información, la difusión de la información en las propias lenguas de los pueblos y nacionalidades, de tal forma que enterados y conscientes de la apertura de los que pueda abrir también concursos más regularmente, se pueda llegar al menos a aumentar este porcentaje y lograr pues una mayor representatividad en cuanto al espectro radioeléctrico. Agradecemos, Andrés, tu participación en este espacio. Les recordamos que esta entrevista se transmitirá vía YouTube. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales y les esperamos en otra próxima edición.